Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy no solo tienen que ver con los roces políticos y los rifirrafes acá en casa, sino que también hay algunas variantes interesantes en el panorama internacional sobre cómo las grandes potencias comienzan a mostrar músculo y a marcar sus áreas de influencia. Entre ellas hoy hubo interesante despliegue de los cazas de la Federación Rusa, y esto representando lo que tiene que ver sus áreas de influencia. Hay que ver el tamañito de este país, ¿no? Y hasta dónde llegan esas áreas de influencia. Hay que recordar además que este sector que ven aquí, extremo, de la Federación Rusa, está casi tocando Alaska por este lado. Veámoslo del otro lado. Aquí tienen ese extremo. Y aquí está Alaska, que es uno de los estados de la Unión Americana. Visto desde el polo, podríamos ver las pequeñas distancias que hay. Pero en todo caso, sea del norte o del sur, cuando se mueven aviones de caza y se actúa mostrando músculo, es porque la situación está tensa, ¿no? Puede ser que están en la fase disuasiva o no. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y explicaremos con más lujo de detalle sobre las imágenes. Esto tiene que ver con un despliegue poco frecuente y además un despliegue audiovisual interesante, porque no siempre han mostrado lo que hacen sus cazas y sus helicópteros artillados, que son verdaderas piezas de artillería volante. Algunos de estos los tenemos en Venezuela, por supuesto. Cazas rusos doblegan al ejército enemigo al completo. Señalaba hoy Sputnik una serie de impactantes ejercicios en Armenia. La cadena Zvezda emitió un video grabado en plenas maniobras desde las cabinas de pilotaje en la cámara de GoPro. Los pilotos rusos sobrevolaron los enclaves de apoyo aéreo y las unidades del ejército bombardearon teóricos adversarios en una pericia de maniobras que es todo un mensaje, ¿no?, sobre el poderío militar frente a cualquier enemigo. Más de 200 oficiales participaron en ejercicio. Los vuelos fueron realizados por cazas MiG-29, helicópteros Mi-24P, Mi-28, Ka-52 y Mi-8, como el último que veíamos volar allí. Las tropas rusas en el sur hacen ejercicios antiaéreos también en el país. Las tropas practicaron preparando y disparando cañones antiaéreos montados incluso en partes traseras de camiones. También entrenaron a los lanzadores de misiles antiaéreos, disparando desde la parte posterior de vehículos blindados en movimiento. Rusia ha llevado a cabo varios ejercicios militares sin previo aviso, ya que las relaciones con Occidente se han deteriorado durante la crisis de Ucrania. Moscú critica lo que dice que es la acumulación de fuerzas de la OTAN demasiado cerca de las fronteras de Rusia y por lo tanto muestran músculo ahora. Ya en enero Rusia dijo que formaría 4 nuevas divisiones militares este año para reforzar sus regiones occidental y central en respuesta a lo que ve como una mayor presencia de la OTAN en toda Europa. Son los misiles antiaéreos lanzados sobre el hombro. En febrero la OTAN realizó sus pasos más audaces para disuadir a Rusia en cualquier ataque en el Báltico o en el este de Europa, lo que describe la nueva modalidad para su despliegue rápido de fuerzas aéreas, navales y terrestres, sin tener que recurrir a las bases militares de la época de la Guerra Fría. Y aquí estamos en la sede de la OTAN, obviamente, en Bruselas, y vemos cómo se ven las cosas desde el otro lado. El canciller danés, Christian Jensen, tenía algo que decir al respecto. Aquí había además presencia significativa. Vean quién está, nada menos, ¿no? Kerry entrando, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu llegando. Luego el de Pakistán, Jensen, Christian Jensen, también el danés Christian Jensen. Y todos los de alto coturno, como
ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Linkevicius. Y aquí, Christian Jensen, el canciller danés, decía: creo que tenemos que hablar con Rusia por muchas razones para tener una posición clara con Rusia. En mi opinión es importante que tengamos una posición firme y que le digamos directamente a Rusia que deben abandonar Ucrania y que dejen de provocar tal como han venido haciendo en tantos lugares y que deben volver a trabajar con nosotros. Sin embargo, con el fin de decirles que tenemos que tener una reunión, también hay que estar a favor de un diálogo, pero un diálogo a partir de una posición firme y de fuerza de la OTAN. Luego el canciller lituano, Linas Linkevicius, decía: diálogo para el diálogo y en aras del diálogo. Significa realmente mucho y no es la disuasión, especialmente si se utiliza para la cortina de humo y para continuar con la misma política, la agresión y el comportamiento agresivo. Así que esto realmente no está ayudando. Tenemos que ser consistentes y tenemos que ser claros. No estoy diciendo agresivos en lo absoluto, tenemos que ser coherentes y realmente tenemos que defender los valores y principios que compartimos. La canciller búlgara, Daniel Mitov, también declaraba: el canciller Daniel Mitov, luego de una entrada interesante para la prensa, no es muy frecuente oírlo hablar, dijo: lo que esto significa, de acuerdo a la decisión de Montenegro se refería, es los medios de aumentar la seguridad en nuestra región, que es extremadamente importante para nosotros. Hemos estado abogando por ella y usted sabe que Bulgaria ha sido siempre a favor de las políticas de puertas abiertas de la OTAN y esperamos que otros socios se unan en el futuro. Es un gran día para nosotros y un gran día para la OTAN y, por supuesto, vamos a tratar de ratificar el documento tan pronto como sea posible. La OTAN consolida de esta manera un verdadero cerco militar en torno a Rusia. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se reunían hoy en Bruselas, Bélgica, para firmar el protocolo sobre la adhesión del llamado documento de Montenegro, un cerco militar a Rusia. Sochi, mientras tanto, también era noticia. Los líderes de Tailandia, Vietnam y Laos arribaban a Rusia en Sochi para tratar los temas de la agenda de la Asociación del Sudeste de Asia, ASEAN, en una cumbre. Líderes de Tailandia, Vietnam, Laos llegan a la cumbre de ASEAN en Sochi. Aterrizaron en Sochi, en Rusia, los líderes de Tailandia y Vietnam especialmente, para participar en la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Líder de Tailandia, general Prayut Chan-ocha, primer ministro de Vietnam, Nguyen Choa Phuc, primer ministro de Laosiano, Tangloos y Sigulit, son parte de la cumbre prevista para discutir los grandes temas regionales de seguridad y también de comercio. El ofrecimiento del pan tradicional de Rusia y la sal es la tradicional bienvenida, ¿no? Recuerden que aquello de negar el pan y la sal significa romper toda relación, ¿no? Y esto es el extremo opuesto. Según medios rusos, se espera que los líderes de 10 países de Asia discutan las relaciones bilaterales y la cooperación de todo orden, especialmente económica. La cumbre de Sochi es la tercera reunión entre Rusia y los representantes de los Estados miembros de la ASEAN. Las dos anteriores se llevaron a cabo en 2005 y 2010 en Kuala Lumpur y Hanoi, respectivamente. Como ven, todos los cancilleres y primeros ministros mencionados van llegando, y también el sultán de Brunei, Hassanan Bolkiah. Brunei está dispuesto a comprar aviones rusos, el Superjet Sukhoi. Brunei manifestó su disposición de comprar aviones rusos Sukhoi Superjet 100, comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los suministros de aviones Superjet 100 son probables, dijo Peskov, al término de las conversaciones en que sostuvo el presidente ruso Vladimir Putin con el sultán de Brunei. Es un avión comercial con capacidad para 98 pasajeros y un alcance de hasta 4.400 kilómetros de radio de acción. Y su primer vuelo se realizó en mayo de 2008 y el precio de la versión básica del SSJ-100 ronda los $36 millones
por unidad, lo cual significa una importante compra. Singapur, primer ministro Lee Hsien, llegando con su avión, luego hizo lo propio Lee, probando el pan y la sal de la bienvenida. La visita del primer ministro de Singapur a Rusia ampliará de manera importante la cooperación bilateral. Me parece que es muy útil tanto para profundizar la cooperación Rusia-Singapur como para fortalecer la presencia rusa en la región y para entender mejor lo que sucede en los países de la ASEAN, dijo Medvedev al saludar a su homólogo antes de la reunión de alto nivel con Vladimir Putin. Vemos su país como socio fiable en la región de Asia y en el Pacífico, dijo Vladimir Putin. El sultán de Brunei, Hassalam Bolkiah, a su vez respondió las atenciones. Dijo, yo estaba muy feliz de ver la firma de los dos acuerdos, uno de ellos, el de entendimiento en la defensa, y otro es el memorando de cooperación, el de la cultura. Hay un régimen de acuerdo de exención de visado que será implementado en breve y esto ayudará también al turismo. Debe haber un mayor desarrollo de relaciones muy estrechas y buenas entre Rusia y Brunei. Está previsto que los dos primeros ministros aborden el tema de la cooperación de inversionistas, también la realización de proyectos conjuntos en los sectores de petróleo y gas y en los sectores agrícolas. Y sobre este particular, se prevé que en los días 19 y 20 de mayo participen en la cumbre Rusia-ASEAN. ASEAN, recordemos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Sochi, además de ser recibidos por el presidente Vladimir Putin en el marco de la cumbre. Siguen llegando los representantes de todas las latitudes para esta cumbre importante. Y también Hong Lei, el ministro, portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China, se había referido a la llegada de esta serie de representantes. Esta es una cumbre del más alto nivel, La visita de todos estos altos dignatarios lleva a una cumbre del más alto nivel, de las más importantes que se habían realizado en las últimas décadas. También está previsto que los primeros ministros aborden los temas no solo de la cooperación en inversiones, sino también la realización de proyectos conjuntos en sectores como petróleo y agricultura. En Beijing, el vocero de la Cancillería, Hong Lei, decía: después de pedir a los departamentos pertinentes de China, encontramos lo que dijo que los Estados Unidos dijeron algo que no es cierto. El 17 de mayo, un avión de reconocimiento militar estadounidense EP-3 violó el espacio aéreo cerca de la isla china de Hainan para llevar a cabo vigilancia electrónica y observación aérea. De acuerdo con las leyes y normas pertinentes, dos aviones chinos de combate, rastreados y controlados electrónicamente, que mantienen una distancia segura de esta aeronave, se abstuvieron de cualquier paso peligroso y el avión chino llegó de una manera profesional y segura a interceptarlo, pero nunca puso en peligro este vuelo ilegal. Nos gustaría señalar que la aviación estadounidense y sus servicios de vigilancia aérea frecuentes, también de buques de guerra en las aguas costeras de China, han planteado una seria amenaza para la seguridad del mar territorial que nos pertenece y del espacio aéreo de China. Y China demanda a la parte estadounidense detener este tipo de vigilancia aérea y marítima cerca del territorio chino y debe detenerlo inmediatamente. Este tipo de incidentes deben ser evitados. A lo afirmado por el vocero del Ministerio Chino de Exteriores, Hong Lei, un día después de que el Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono de Estados Unidos, había informado que dos cazas chinos habían interceptado un avión espía estadounidense mientras volaba sobre el referido mar del sur de la China. Un funcionario militar del Pentágono había afirmado que los cazas chinos realizaron una intercepción muy agresiva, insegura,
a la nave estadounidense, cuyo piloto se vio obligado a bajar 60 metros de altura para impedir ser derribado. Sin embargo, Lei desmintió esta versión, asegurando que no hubo maniobras riesgosas por parte de nuestros aviones. Sus acciones fueron por completo profesionales y seguras. Y ha criticado de igual modo que el avión estadounidense había volado demasiado cerca de una isla militar de Hainan, donde las dos naves chinas lo siguieron y monitorearon a una distancia considerada prudente. Hong ha censurado que las actividades de reconocimiento o de espionaje realizadas por buques y aviones estadounidenses cerca del Mar Chino amenazan gravemente la seguridad de China. Y exigimos que se pongan fin por parte de Estados Unidos y de inmediato este tipo de actividades. Vocero de la Cancillería Huang Lei habló sobre esto y puso en evidencia la situación. La postura de China sobre el Mar del Sur de la China gana respaldo, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en Beijing, el primer ministro chino Li Keqiang recibe al príncipe Al-Walid bin Talal. El primer ministro chino promete trato justo a empresas de capital extranjero y desde el momento que las empresas están registradas en China, tanto si están financiadas por chinos como por extranjeros, les trataremos como iguales y les ofreceremos un entorno en el que impere el juego limpio, indicó Li al príncipe saudí Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, presidente de la Kingdom Hunting Company, unas empresas de inversión líderes con base en Riad, capital de Arabia Saudita. Las empresas extranjeras están invitadas a invertir en China, a traer consigo capital y tecnología y conocimientos en gestión avanzada, señaló el primer ministro chino, y añadió que China está decidida a convertirse en un destino atractivo para los inversores. En Sendai, Japón, cumbre del G7, en el Centro Internacional de Sendai. El ministro Taro Aso dijo, es un gran placer tenerlos aquí bajo la presidencia japonesa en este año especial, que hace parte del 30º aniversario de las reuniones de finanzas del Grupo G7. Luego, el gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo, es tremendamente importante para Japón que tantos líderes mundiales se reúnan en una calurosa y honorable Sendai, una parte de la zona que fue golpeada por el gran terremoto del este de Japón hace apenas 5 años. Cumbre de finanzas del G7 se inicia en el foco de la economía y la evasión de impuestos, según otros. Ministro de Japón, Taro Aso, ministro de Finanzas, gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, dan la bienvenida a los ministros de Finanzas del G7, banqueros centrales, antes de la reunión de Sendai. Kuroda advirtió que hay varios desafíos que las economías del G7 necesitan para hacer frente a medida que la economía mundial sufre de un muy débil crecimiento. En la reunión se prepara el terreno para la cumbre de líderes del G7 la próxima semana, donde las medidas para impulsar el crecimiento global serán la prioridad en la agenda. Los ministros de Finanzas del G7 y la reunión de gobernadores de bancos centrales cubrirán 4 grandes temas: la economía mundial, la arquitectura financiera internacional, el desarrollo sostenible e inclusivo y la integridad de los flujos financieros. Tokio, Japón. Ambientalistas protestan frente a la sede de los ministros de Finanzas del G7. Furuno, un representante de Japón, dice, el año pasado Japón firmó el Acuerdo de París. Así que queremos enviar un mensaje de que Japón debería dejar de invertir en combustibles fósiles y en industria contaminantes, y deberían dejar de invertir inmediatamente. They're also leading the G7 this year. Ellos son también responsables líderes del G7 este año, por lo que tienen la responsabilidad de tomar medidas enérgicas contra el cambio climático. El mundo está haciendo eso, pero Japón no lo está haciendo. Esta es una gran oportunidad para que Japón muestre al mundo que están con el resto del mundo en la lucha contra el cambio climático. En suma, los ecologistas protestan delante de la reunión cumbre del G7 en Japón, y la protesta
Tiene lugar un día antes de que el grupo del G7 reúna a los ministros de Finanzas y a los banqueros centrales de Sendai. 15 manifestantes procedentes de Japón, Indonesia y Vietnam exigieron que la reunión del grupo de financieros del G7 discuta inversiones en futuro para evitar combustibles fósiles, nucleares y proyectos contaminantes. Aquí incluso hablaron sobrevivientes de la bomba atómica, como Toshihide Fujimori, que dice: muchos sobrevivientes de la bomba atómica no piensan que está bien que solo se disculpen. Japoneses sobrevivientes de la bomba atómica dijo: creo que es necesaria una disculpa por las verdaderas víctimas y lo que sufrieron después del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Todavía quedan sobrevivientes de aquella cruel experiencia, ¿no? Primera vez. Y esto es lo que quedó de Hiroshima. Y ahí se veía la cúpula del observatorio, lo único que quedó en pie. Otro sobreviviente de la bomba atómica, Terumi Tanaka, dijo: lamentablemente, después de que Japón llegó a ser independiente, después de la ocupación de Estados Unidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tampoco se han disculpado con Asia. Sobrevivientes japoneses de las bombas atómicas exigen disculpas de Estados Unidos. Seúl, Corea del Sur. Bienvenida oficial al presidente de Mongolia. El presidente Chahya Evelgorf es recibido con todos los honores. Vean la fluida movida diplomática y de todo orden en el lejano oriente. Corea del Sur y Mongolia acuerdan tratar de incrementar los vuelos e intensificar la cooperación en desarrollo. La presidenta surcoreana Park Geun-hye y su homólogo mongol, Sagingain Erdorf, han acordado este jueves ampliar la cooperación en la construcción de infraestructura de Mongolia y el desarrollo económico en general. Ambos mandatarios firmaron 3 memorandas de entendimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral y otro sobre cooperación incluso hasta en los sectores deportivos. Uno de los memorándums enfoca el esfuerzo conjunto para discutir la forma activa de aumentar el número de vuelos entre los dos países. En la actualidad existen 12 vuelos semanales entre la ciudad portuaria surcoreana de Incheon y la capital mongola Ulaanbaatar, pese al reciente incremento del número de pasajeros, cuya cifra se situó en 190.000 el año pasado. Aún no es suficiente. Ambas partes tratarán asimismo de impulsar la cooperación en un proyecto mongol de desarrollo urbano mediante otro de los acuerdos, sobre el cual Corea del Sur exportará a Mongolia su modelo de ciudades inteligentes. Al ampliar el apoyo surcoreano a los proyectos de desarrollo mongoles, ambas partes firmaron también un acuerdo para elevar la cooperación en varias áreas, como la energía, educación, desarrollo urbano, medio ambiente y la reforma de la administración pública para algo realmente moderno. El Cairo. Las cosas aquí son un poco más dramáticas. Egipto y Rusia apuntan a que el avión de Egypt Air, que acaba de estrellarse, sufrió un atentado. Egipto y Rusia ya hablan de atentado, aunque la principal hipótesis sobre la desaparición del avión de Egypt Air que viajaba de París a El Cairo, con 66 personas a bordo, es que el aparato cayó al mar. No hay ningún dato en absoluto, nadie tiene ninguna información en absoluto. Esa es la idea, dice Mohamed Rames, familiar de uno de los muertos en el avión. Otro, un hermano de víctima, padre Arzinus, dijo: acabamos de descubrir, a partir de los medios de comunicación, que se encontraron los restos del avión en el lado griego del Mediterráneo. Y espero que puedan encontrar cualquier persona para que podamos orar de nuevo. Un familiar kuwaití de uno de los presuntos muertos en el avión, Mashari al-Swahilidis, se dejó a sus hijos en París hace una semana y estaba llevando a Egipto para una conferencia. Hemos hablado con sus hijos ayer, están alojados en el aeropuerto, dicen que volverán a Kuwait.
Y el ministro egipcio de Aviación, Sherif Ati, dice, cuando se pierde el contacto con el avión, estaba entrando en el espacio aéreo egipcio. Lo que hemos identificado hasta ese momento, junto con el equipo griego, fue que estaban a 280 kilómetros de la costa de Egipto cuando cayeron al mar. Egipto y Rusia apuntan a la teoría de que el avión de Egyptair sufrió un atentado. Aunque la principal hipótesis sobre la desaparición del avión de Egyptair que viajaba de París al Cairo con 66 personas a bordo, el avión habría caído al mar. El jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso, antigua KGB, Alexander Boltinov, comenta abiertamente la posibilidad de un ataque terrorista. En el Cairo, mucha reunión, mucha angustia. Ministro egipcio de Aviación, Sherif Ati. El último contacto que tuvimos con el avión y la torre de control fue alrededor de las 2:30, 00:30 GMT en la mañana, y después el avión desapareció del radar. A eso de las 0:50 GMT hubo intentos de contactar con el avión. Se confirmó entonces que no pudimos llegar a contactarlo y no supimos más del avión. La situación puede apuntar, y digo puede porque no quiero ir a especulaciones y no quiero ir a la hipótesis al igual que otros. Si analizamos la situación adecuadamente, la posibilidad es de tener una acción diferente. Puede haber sido un ataque terrorista, es la más alta de las posibilidades, aparte de un fallo técnico. Lo que se sabe es que a bordo había 60 personas, entre ellos niños y bebés, de acuerdo con el ministro. Bueno, esto es un estrellamiento de un B-52, una estratofortaleza jet de última generación, bastante veterana ya, capaz de llevar siempre armamento nuclear a bordo, con 7 tripulantes que están a salvo en la isla de Guam. Esta es la base de la Fuerza Aérea en Guam y sobrevivieron los 7 tripulantes de un bombardero B-52 de Estados Unidos que se estrelló en la isla de Guam. El avión militar, despegado de la base aérea Anderson, iba a iniciar una misión de entrenamiento a las 0830 local, cuando informó de una serie de problemas. Los medios locales, como el portal de noticias Quan News, mostraron una espesa de humo, columna de humo negro por el incendio de la aeronave al final de la pista. No obstante, los 7 tripulantes pudieron abandonar el avión por su propio pie y al parecer abortaron en la fase ya límite el avión, el despegue. Guam pertenece a Estados Unidos, la isla de Guam, como territorio no incorporado, y mantiene una amplia presencia de militares estadounidenses en el país, al ser considerado como un enclave de gran importancia para el control del Océano Pacífico. Dramática circunstancia, y es el segundo de los accidentes con las grandes fortalezas volantes tipo jet de 8 motores. Aquí hubo una suerte enorme. Muy difícil salir de un avión de este tipo, y mucho más cuando se trata de una emergencia, cuando se está despegando, completamente llenos de combustible, y no se sabe qué más llevaban, ¿no? Porque es el avión destinado a las fuerzas de disuasión atómica. Bueno, mucho movimiento en los aviones, en los servicios satelitales, pero no superan lo que acabamos de mostrarles. Así que hacemos una breve pausa y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y aquí tenemos uno calentico. Esto sí, acaba de llegar. Y presten atención a esto, ¿no? Alba TCP rechaza el comunicado de Luis Almagro y las agresiones contra Venezuela. Acabo de recibirlo y leo a primera vista. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP,
emitió un comunicado este jueves para rechazar declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre Venezuela. A continuación, el texto íntegro. Acaba de llegar a mis manos. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, rechazan categóricamente el comunicado de prensa emitido el 18 de mayo de 2016 por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, así como las agresiones sistemáticas de quien ocupa la Secretaría General de esta organización, agresiones sistemáticas contra la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno legítimo y su pueblo. Los países miembros del ALBA-TCP expresan su sentida solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y su pueblo y declaran que los agravios contra el mandatario venezolano invalidan al secretario general para pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado con la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que sus comentarios ofenden a todos los estados soberanos. El señor Almagro hizo suya la agenda de la oposición política venezolana y permitió que la Secretaría General de la OEA sirviese de amparo a su sector más radical y violento. Hace apenas unos días el señor Almagro participó de un evento en la ciudad de Miami, donde en presencia de opositores venezolanos y extranjeros se hizo un llamado a invadir a Venezuela, amenazando el derecho al desarrollo, a la paz y a la patria del pueblo venezolano. Los países del ALBA-TCP reiteramos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, con su presidente y su pueblo, y rechazamos las agresiones mediáticas, económicas, diplomáticas y financieras que pretenden el derrocamiento de su gobierno legítimo. Los países del ALBA-TCP reconocen la ardua labor del gobierno venezolano en la promoción y protección de los derechos humanos, la justicia y la paz, para contener el plan de intervención internacional que se pretende contra Venezuela, amenazando no solo la estabilidad de este hermano país, sino también de toda nuestra región. Finalmente, los países miembros del ALBA-TCP confían en la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano, guiados por el pensamiento de Simón Bolívar, y en su capacidad de cerrar filas ante esta continua amenaza contra la estabilidad democrática del país y de la región. Contundente comunicado del ALBA-TCP que rechaza tajantemente el comunicado de Luis Almagro y las agresiones contra Venezuela. Acabamos de recibirlo. Bueno, también acabamos de recibir parte de hoy del diario de navegación del Bravo Eco. Vamos a enfocarnos en el Bravo Eco ahí momentáneamente para aforar acá y traerles el último comunicado que tenemos, que dice: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Armada Bolivariana, información del crucero de instrucción al exterior, dice, actividades operacionales. Nuestro embajador sin fronteras, luego de haber recorrido 810 millas náuticas desde su salida de La Guaira, atracó a las 10 horas en el puerto de Santiago de Cuba, donde fue recibido por las autoridades de la isla, representantes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela, así como apertura del buque para la visita al público. Santiago de Cuba. Aquí. Actividades académicas. Durante la navegación, el personal de la tripulación y cadetes recibieron instrucción de navegación astronómica. Asimismo, durante la recalada en el puerto de Santiago de Cuba, realizaron el remozado y alistamiento de la unidad para su atraque. Ustedes saben que en buque escuela, antes de llegar, se tiene que poner de punta en blanco, ¿no? Y el embate del mar siempre se hace sentir. Glosario naval, recalar. La recalada,
Uno habla de puerto de recalada, pontón de recalada se habla a veces. Recalar, llegar a un barco después de la navegación a un puerto conocido, aproximarse a tierra para reconocerla y marcar la posición. Firman José Villafaña Valdivieso, contraalmirante, director de Coordinador y Control Operacional, y Clemente Antonio Díaz, vicealmirante, director naval de Apresto Operacional. Bueno, esto por lo que respecta a nuestro embajador sin fronteras, cuya maqueta siempre tenemos con orgullo en nuestro escritorio. Al fin y al cabo somos tripulante honorario del mismo de hace bastante tiempo. Y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Tenemos un segundo bloque que acabamos de modificar para variar porque la situación está más que fluida. Y sobre este particular queremos decirles que está bastante tensa la situación en la calle en Francia, ¿no? Y no solo en París, en Bruselas, en Zaventem, en Bélgica, la situación está muy fluida. Uno de los terroristas de Bruselas dejó un testamento en el que justificaba los ataques terroristas, ¿no? Mohamed Abrini, implicado en el atentado de París y Bruselas, actualmente detenido, dejó un testamento en el que justificaba los ataques a la capital francesa y daba a entender que estaba dispuesto a morir como un mártir, según los investigadores. Y, dándole la vuelta al argumento, la información procede de un informe del 11 de abril de los investigadores belgas, revelado este miércoles por la televisión pública. El testamento es un documento Word con una fecha del 2 de febrero de 2016, firmado con el nombre de Abu Yahya, que podría ser una carta de Abrini a su madre, indica el informe de los investigadores remitido al juez de instrucción que investiga el caso. El texto, que había sido borrado, estaba en un ordenador portátil hallado el 22 de marzo del día de los atentados de Bruselas, cerca de uno de los apartamentos de los yihadistas que usaban como escondite en el barrio de Schaerbeek. La carta, escrita en mayúsculas y llena de faltas de ortografía, demuestra, según los investigadores, que Abrini estuvo en Siria. En ella Abrini aprueba el atentado del 13 de noviembre de 2015 en París y califica de héroe al que se hizo estallar para aterrorizar a los infieles. Mohamed Abrini, de 31 años, pequeño delincuente belga de origen marroquí del barrio Molenbeek, fue detenido el 8 de abril en Bruselas. Fue identificado como el tercer hombre del atentado del 22 de marzo en el aeropuerto de la ciudad, donde se hicieron estallar los kamikazes. También se sabe que ayudó a los autores de los atentados de París para llegar en automóvil desde Bruselas. Il portait également un pantalon foncé et des chaussures brunes avec de larges semelles blanches. Si vous avez remarqué une veste claire à l'abandon entre l'aéroport et la chaussée de Louvain, Frente a todo esto, Francia prohíbe manifestaciones por violencia contra la policía mientras se sigue investigando todos los datos, incluso las fotos de los aeropuertos vinculados a los posibles responsables, y interminables atascos, barricadas en las avenidas de sus ciudades, autopistas cortadas, refinerías, puertos bloqueados, manifestaciones por doquier. Sin embargo, la guerra de los sindicatos contra el gobierno a cuenta de la denostada reforma laboral no ha hecho sino empezar. Fais attention! Esto es lo que informan los sindicatos en la lucha contra el gobierno a cuenta de la denostada reforma laboral, y dijeron que esto es solo el comienzo. Trabajadores de la CGT, Fuerza Obrera, este jueves se planteaban redoblar sus movilizaciones tras una nueva jornada de protestas por todo el país. El gobierno empieza a prohibir protestas por la violencia registrada hasta ahora. El día se ha iniciado con graves problemas en el transporte de mercancías y de personas, mientras que los camioneros bloquean por tercer día consecutivo varias refinerías y puertos. Los paros de controladores y técnicos del aeropuerto de París-Orly ha obligado a cancelar 15% de los vuelos, mientras millones de franceses se las han tenido que ingeniar para llegar a sus puestos de trabajo, porque solo ha funcionado la mitad de los trenes de cercanía y de larga distancia. La situación empieza a agravarse en al menos dos regiones, Normandía al oeste y Picardía al norte. Las gasolineras dicen estar al límite de sus reservas. Los camioneros no solo bloquean las refinerías, sino también los depósitos para almacenar combustible.
Se quejan que de acuerdo con la reforma laboral cobrarán solo un 10% más por cada hora extra trabajada en lugar de 25% como media actualmente. Y el primer ministro Manuel Valls ha explicado que esa hipótesis solo será factible si hay un amplio consenso sindical, un argumento que no ha traído tranquilidad a nadie por ahora. Esto es Anchorage, Alaska. Rescatan a un conductor atrapado en un coche ardiendo en Alaska. Es una información de última hora, de relativa importancia, pero que acaba de llegar por el dramatismo, ¿no? Porque estaba ardiendo y algunos podían pensar que podía estallar el tanque de combustible. El coche acababa de volcar, lanzaba espeso humo y el conductor estaba atrapado adentro. La policía corre, intentan levantarlo. ¿Dónde tiene atrapado el brazo, señor? 1, 2, 3, arriba, vamos. Pero 4 hombres no consiguen mover el pesado coche. La angustia en el interior del automóvil es infinita y además de humo y llamas, podría morir asfixiado o quemado en esta agreste carretera de Alaska. ¿Cómo tiene atrapado el brazo? Pregunta. Con la puerta, responde. Y ahora, al final, consiguen desplazar el coche. Y in extremis, lo sacan. La buena noticia del día, le han salvado la vida. En cuestiones de segundo, el automóvil ya es un incendio total. Bueno, alguna buena noticia de última hora para matizar todas las que hemos recibido, ¿no? En la lejana Alaska todavía están con un clima relativamente benigno, ¿no? En el hemisferio norte. Bueno, no es una noticia espectacular, pero es una excelente noticia. En la lejana Alaska, que casualmente acabábamos de mostrarles en el mapa, vista desde el norte, como la pieza de Estados Unidos más cercana a Rusia, ¿no? Un poco tarde, pero llegaban los bomberos. Fea situación, sobre todo porque esas carreteras son muy poco transitadas en esa zona y difícil encontrar gente que ayudara. Bueno, estamos en la Casa Blanca, no hay duda. El vocero Josh Earnest. The administration has made clear. El gobierno ha dejado claro que hace varios meses que cualquier legislación para hacer frente a la crisis en Puerto Rico debe proporcionar una autoridad viable e integral de reestructuración con la supervisión adecuada que respete la autonomía de Puerto Rico. Se nos anima a ver la Casa de Representantes ayer, una legislación que ofrece a Puerto Rico otras herramientas para hacer frente a una crisis que está teniendo un impacto negativo con los 3,5 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico. 3,5 millones de estadounidenses. Hay consecuencias negativas reales y tangibles para los estadounidenses que viven en Puerto Rico y que siguen creyendo que son necesarias medidas adicionales para ayudar a Puerto Rico a que su economía crezca y hacer frente a esta crisis humanitaria. Pero la legislación que se dio a conocer ayer por la noche es un primer paso importante. Unveiled late last night is an important first step. Minifaldas, pero no hay preguntas como la de Helen Thomas, que en paz descanse. Caritas lindas, pero no hay preguntas como la de Helen Thomas. Creo que sería muy difícil que alguien explicara cómo es exactamente un joven de 19 años de edad de Puerto Rico que está ganando el salario mínimo, que es de alguna manera responsable de la situación, o debe ser castigado como resultado de la situación, o que la situación sería mejor si a los 19 años de edad los puertorriqueños que están trabajando con salario mínimo le pagaran menos. No se trata de una disposición que apoyamos. Los partidarios de esta disposición, creo, tienen dificultades para justificarlo, pero con el fin de ver acción bipartidista en el Congreso, estamos preparados para alentar al Congreso para aprobar una ley, incluso si es menos que perfecta. Bueno, todo esto es para decir de que la colonia en que han fabricado a Puerto Rico, donde tienen sus bases militares, no está en el mejor de los momentos. Y los puertorriqueños independentistas, a lo que siempre hemos apoyado en este programa,
siguen súper molestos. And somehow that's going to improve the Son economic. 23 años de edad, los puertorriqueños están ganando el salario mínimo digno de una reducción salarial y de alguna manera eso va a mejorar la situación económica en Puerto Rico. I think we'll just Una vez más hemos visto la formulación de políticas malintencionadas por parte de los republicanos desde hace bastante tiempo ahora. Creo que solo tendremos que presentarnos en un archivo para ver el cuadro bastante grande, pero el presidente quiere ayudar a Puerto Rico para hacer frente a la difícil situación económica como una prioridad y en ocasiones conseguir el progreso de ambos partidos en el Congreso. Ordena apoyar una legislación que no es perfecta. getting bipartisan progress Vuelven las promesas para Puerto Rico. in Congress. Finalmente, Washington ha reconocido la urgencia de la crisis financiera de Puerto Rico al haberse llegado a un acuerdo entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca para ayudar a la isla. El proyecto no es nada ideal, pero tratan de aliviar las presiones existentes porque los puertorriqueños quieren una recuperación económica y están hartos de este sistema. Jordán Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión, toma la palabra y nos lleva a un acto de profunda problemática Una de humana. las mujeres, 22 años, tiene esta oficial que se encuentra conmigo, se encuentra de espaldas a la cámara por el miedo a represalias, por el miedo a hechos violentos que se puedan presentar en su entorno. Les digo, tiene 22 años, fue golpeada salvajemente por esta gente y presenta politraumatismo, capsulitis postraumática en el codo derecho y múltiples traumatismos contusos. Vamos simplemente a conocer qué fue lo que ella vio, cuál es su versión de los hechos, debido a que poco se ha comentado lo que sucedió. Hay un video de ustedes en redes sociales que grabaron en esta marcha, algunos de los muchachos no han querido declarar. Yo quisiera que tú le cuentes a la Cámara de Venezolana de Televisión qué pasó, por qué se caldearon los ánimos y qué te hicieron estas personas. Nos encontrábamos tratando de evitar que las personas ingresaran a la Avenida Libertador y un grupo de personas se violentaron y vinieron a agredirnos, vinieron contra nosotros, y en un momento que uno de los ciudadanos se puso violento y me lanzó un golpe. El escudo me protegió la primera vez, pero la segunda ya caí y en ese momento me cayeron a golpes, me dieron en el brazo, me dieron una patada, me agredieron físicamente. Me lanzaron objetos contundentes y uno de los jefes que se encontraban conmigo fueron los que me pudieron salvar de ese momento. Salí corriendo como pude y salir del momento de donde se encontraba el suceso, el hecho, y en ese momento agarraron a uno de mis compañeros y lo agredieron, que fue en el momento que un grupo de personas como de aproximadamente lo agarraron y lo golpearon, entre 11 le dieron con palos, con patadas, intentaron, en un momento llegó un ciudadano y intentó ayudarlo, pero fue inevitable hasta en un momento que lo calmaron, le quitaron algunas prendas, pero pudimos recuperarlas y retirarnos del sitio, con unas lesiones un poco leves, pero nos causaron algunos traumas en el cuerpo. Ahora, durante toda la tarde hemos visto en algunas televisoras privadas, en CNN, en algunos medios, a la policía lanzar bombas lacrimógenas y dicen ellos reprimir a la manifestación. Tengo entendido que ustedes no tienen permiso de portar armas en estos eventos. De hecho, en las imágenes solamente se le ven los escudos. Yo quisiera conocer tu postura ante esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la orden que ustedes están recibiendo, entiendo yo, de contener a esta gente? Y si tú te sentiste provocada por este grupo de personas para que se diera un hecho violento en esa manifestación. Simplemente lo único que mantuvimos fue evitar que las personas ingresaran a la Avenida Libertador. Lo único que mantuvimos, incluso no teníamos ningún tipo de arma, solamente mantuvimos con los escudos y tratar de evitar que ingresaran, pero fue inevitable porque simplemente lo único que teníamos era puros escudos para protegernos físicamente. De hecho, nosotros tenemos prohibido usar armas y bombas lacrimógenas si no hay la debida autorización, ya sea de superioridades. Que tú tienes miedo, me has pedido grabarte de espalda. Esto ya es más personal. No sé si quieres decir algo porque te veo bastante afectada. Bueno, tus compañeros no han querido declarar, tú has sido la más valiente del grupo y te lo agradecemos.
el mensaje que tú quieras dar a la colectividad, porque entiendo que la orden que ustedes tienen es justamente tratar de evitar confrontaciones entre el chavismo y la oposición, y ustedes quedan justamente como en el centro de esa situación. El mensaje de la gente para que estos hechos violentos no se repitan, porque vi en videos también a Ramos Ayub, vi a Capriles tratando de pasar el cordón, de romperlo, pero cuando estos hechos se dan, ellos nunca aparecen y siempre es o el manifestante o la policía las que terminan siendo agredidas. Simplemente porque vivo en una parte donde no quiero que muchas personas, o sea, los entes de ahí, muy pocos conocen que yo soy funcionario. De hecho, salgo civil y entro civil y mi uniforme lo dejo en mi dirección de orden público. Simplemente tratamos de mantener la fuerza de evitar de que ingresaran sin ninguna agresión física hacia los ciudadanos, porque se puede ver en los videos que en ningún momento los agredimos. Simplemente mantuvimos la calma y tratar de contener la situación, pero fue inevitable. Bueno, palabras de una funcionaria, 22 años tiene esta muchacha, nos ha pedido salir de espaldas en este video, sus compañeros no han querido declarar por la misma situación, bastante afectados por el nivel de violencia, de brutalidad, de estos ataques de pequeños grupos de la oposición que son dirigidos por personajes que van a aparecer en videos y que han aparecido durante toda la tarde, como el señor Henry Ramos Ayub, como el señor Enrique Capriles, como el señor Freddy Guevara, que han decidido lanzarse a la calle y tratar de tomar las sedes del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vinimos simplemente para que usted conociera de las propias palabras de las víctimas qué es lo que puede pasar por la cabeza de un muchacho de estos que están entrenados para servir y proteger y que tienen una orden de no agredir a los manifestantes, pero que son constantemente provocados y son prácticamente linchados, como lo vimos durante la jornada de este día miércoles. La información. Observen esto, en plena Avenida Libertador, sin una sola arma. La patota con palos, con piedras, tratando de linchar a la funcionaria de apenas unos 20 años. Vean el cascote que tiene, el bloque que tiene en la mano este tipo. Y se lo iba a plantar en la cabeza a la funcionaria que está en el piso, que no llevaba ninguna arma, que estaba en una función de diálogo y de disuasión. Vaya héroes, qué vergüenza. Una dama venezolana en el piso, vean esto. Esto es absolutamente despreciable. Bueno, para llamar a un poco de reflexión. ¿A qué nivel estamos? Era una dama en el piso, sin armas, sin nada, tratando de mantener el orden y contener, y tratando de dialogar. ¿Qué clase de gente? ¿Quién los parió? ¿Será que los parió una mujer? Una patota armada, y este tipo dándole un adoquín listo para aplastarle la cabeza. Eran todos contra ella, en una función social. Por eso hoy nos pusimos el uniforme que hace tiempo nos mandó la Policía Nacional Bolivariana. No es el único que tenemos lo de todos los componentes. Pero hoy nos sentimos indignados y en reconocimiento a lo que hace esta gente y a lo que le ha tocado sufrir a esta joven de la Policía Nacional Bolivariana, que es la nueva policía, con otras doctrinas, otros procedimientos. De hecho, no estaban ni armados. La patota y el tipo con un adoquín para aplastarle el cráneo. Una patota entera contra ella. Les dejamos esto para ver qué efecto hace entre esa clase de gente que estamos ahora viendo en las calles. Aquí termina este dossier en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero. Finaliza este dossier que también es el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Y hoy, aquí, en este equipo, todos somos Policía Nacional en apoyo de esa funcionaria. Disponga usted de las cámaras, señor director.